Los grandes salones del palacio seriano resonaban con susurros. Los enormes muros, hechos de piedra brillante, se elevaban hacia el cielo y el aire se llenaba con el zumbido de voces alienígenas. Los estandartes reales, que exhibían las insignias del reino seriano, se mecían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Era un lugar donde se reunían los guerreros más fuertes y los líderes más sabios, pero hoy algo era diferente. La princesa, hija del rey Zor, se encontraba en el centro de la gran cámara. Su largo cabello morado oscuro caía con gracia por su espalda y sus ojos brillaban con un brillante tono esmeralda. Vestía un vestido de sedas brillantes, del tipo que solo la familia real podía permitirse. Su belleza solo era comparable a su fuerza, pues Vera no era solo una princesa, era una hábil luchadora entrenada en combate desde la infancia. Pero hoy había venido a tomar una decisión que conmocionaría a su pueblo. En el centro de la habitación se encontraba Rilan, un soldado humano de la tierra. Era alto, con cabello castaño corto y llamativos ojos azules que contrastaban con el entorno alienígena. Su uniforme, sencillo y práctico, lo llevaba puesto tras meses de servicio en Serit. Rilan nunca esperó encontrarse en el corazón de un mundo alienígena, y mucho menos ser el centro de atención de una asamblea tan grandiosa. Pero ahora, mientras la princesa estaba frente a él, el peso del momento le oprimía el pecho. «No entiendo», murmuró Rilan en voz baja, confundido. Se quedó rígido, con los brazos cruzados, inseguro de cómo reaccionar a su alrededor. La corte seriana observaba en silencio con intenso interés. Villa sonrió suavemente, sin apartar la mirada de la suya. Dio un paso más cerca. La delicada tela de su vestido se arremolinaba a su alrededor mientras se movía. «No tienes que entenderlo todavía», dijo Rilan. Su voz era clara y segura, pero lo que voy a decir cambiará todo para ambos. Rilan parpadeó, todavía intentando comprender la situación. Había pasado meses en Serit trabajando junto a los soldados serianos como parte de una fuerza de paz. Los humanos habían formado una alianza con la especie alienígena con la esperanza de crear una paz duradera en la galaxia, pero él nunca imaginó que, de las princesas de Sert lo elegiría por cualquier cosa, especialmente por algo tan serio como lo que vio insinuaba. «¿Qué estás diciendo?», Ryan preguntó con su voz, delatando su confusión. «Te pido que seas mi compañero». Vera dijo sus palabras. Resonando por la habitación, se escuchó un jadeo colectivo de los nobles serianos a su alrededor. Los susurros comenzaron a hacerse más fuertes. La idea de que la realeza seriana eligiera a la humana como su pareja era inaudita. Los humanos eran una especie joven y primitiva que aún luchaba por encontrar su lugar en la vasta extensión de la galaxia. Muchos de los artianos los consideraban débiles, nada más que una curiosidad. La habitación se sumió en un silencio incómodo. Rilan podía sentir. Las miradas de todos los nobles en la habitación estaban fijas en él. Algunos parecían enojados, otros confundidos, y algunos parecían francamente disgustados. Pero a Vera no parecía importarle. Se mantuvo firme, inquebrantable en su elección. «¿Por qué yo?», Rilan preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Nunca se había considerado nada especial. Solo era un soldado entrenado para seguir órdenes y completar misiones. Era humano y eso a menudo se sentía como lo más común de él. Villa dio un paso adelante. Su mirada se suavizó. «Porque, a diferencia de los demás, no me tratas como un objeto. Me ves como realmente soy, no por mi título ni mi estatus. No me temes ni me ves como un premio inalcanzable. Eres diferente». Rilan y yo admiramos eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un instante, Rilan se quedó sin palabras. Nunca lo había pensado así. Siempre había respetado a Villa por sus habilidades, su fuerza y su inteligencia. Pero la idea de que le pidiera ser su compañero, alguien tan simple como él, un humano, estaba más allá de su comprensión. El corcho permaneció.
Aede seguía observando, esperando la respuesta de Rilan. Todos sabían que rechazar a la princesa no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Sería un insulto para la familia real, algo que podría tener consecuencias nefastas. Pero antes de que Rilan pudiera hablar, la profunda voz del rey Salcer resonó por la sala. El poderoso rey de Serit era una figura imponente, más alto que cualquiera de los otros cianos. Sus ojos dorados brillaban. Con poder y su larga barba plateada, que se sumaba a su presencia intimidante, dio un paso adelante. Su mirada se fijó en Rilan. Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. El rey Salor dijo, un humano es una creación para mi hija. La sola idea es inquietante, pero parece que Villa está decidida. Si la quieres como compañera, debes demostrar tu valía. Ran miró al rey, aún inseguro de lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara. Si quería estar al lado de Villa, tendría que ganárselo. Ganarse la aprobación de su padre y el respeto de todo el pueblo seriano. Demostraré mi valía. Rilan dijo con voz firme, y con esas palabras, comenzó el primer paso hacia un futuro incierto. Rilan se quedó congelado en el gran salón de los serianos. Un palacio. Las palabras del rey Salor resonaron en su mente. Si quieres tomarla como compañera, debes demostrar tu valía. El aire a su alrededor se sentía pesado. Cientos de ojos alienígenas observaban, juzgando. Algunos parecían divertidos, otros furiosos. La idea de que un humano se convirtiera en compañero de un seriano real era inaudita. Era un desafío, no solo una tradición, sino la propia creencia de que los humanos eran débiles, indignos de estar junto a su gente. La princesa se irguió junto a él. Sus ojos esmeralda, llenos de silenciosa confianza, lo había elegido entre todos los guerreros de la galaxia. Había elegido a un soldado humano, pero ¿por qué? Rilan aún luchaba por comprender. Una voz profunda y autoritaria interrumpió sus pensamientos. Eres tonto por siquiera considerar a este humano. Rilan se giró para ver a un alto guerrero seriano avanzar entre la multitud. Su armadura dorada brillaba bajo las luces del palacio. Sus rasgos afilados y su postura firme dejaban claro que era alguien importante. ¿Quién es ese Rilan? Le susurró al comandante Selor. Ella respondió, uno de los guerreros más grandes de mi padre. Cree en la fuerza por encima de todo y no cree que los humanos tengan alguna. El señor se acercó, sus penetrantes ojos se clavaron en Rilan. ¿De verdad crees que puedes estar junto a nuestra princesa? Eres débil. Tu especie depende de máquinas y trucos, no de fuerza real. Rilan apretó los puños, pero mantuvo la voz tranquila. La fuerza no se trata solo de músculos, a veces se trata de cuánto puedes soportar, de lo inteligente que puedes ser y de lo lejos que estás dispuesto a llegar por tus seres queridos. La multitud murmuró ante sus palabras. Algunos se burlaron, pero otros parecieron pensativos. El rey Salor levantó la mano, silenciando a la sala. Ya veremos si las palabras de este humano tienen sentido. Espera, Rilan, enfrentarás las pruebas de valor. Si tienes éxito, podrás estar junto a mi hija. Si fallas, dejarás este planeta y nunca regresarás. Un pesado silencio siguió al significado de las palabras del rey. Esta no era una prueba sencilla. Las pruebas de valor eran legendarias entre los cianos. Habían sido creadas siglos atrás para demostrar la fuerza de los guerreros. Muchos lo habían intentado, muchos habían fracasado. Rilan respiró hondo. Había sobrevivido a incontables batallas antes de enfrentarse a un peligro más allá de la imaginación, pero esto era diferente. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar que los humanos eran más de lo que la galaxia creía. Acepto, dijo Rilan con firmeza. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Entonces no durarás mucho, asintió el rey. Mañana comenzarán los juicios hasta entonces. Prepárate con eso, dijo el tribunal. Los sartáns abandonaron lentamente la sala. Sus susurros llenaron el aire. Algunos rieron.
Ya esperaban que Rylan fallara. Otros parecían curiosos, preguntándose si el humano realmente podría sorprenderlos mientras la sala se vaciaba. Vía se giró hacia Rylan. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «Si te alejas ahora, no te lo reprocharé». Rylan la miró. Al ver algo en sus ojos, su decisión fue aún más clara. Lo había elegido no por su fuerza, sino porque vio algo en el que nadie más vio al no irse. Rylan dijo: «Les demostraré que los humanos son más de lo que creen». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Vía. «Entonces estaré a tu lado» mientras se marchaban. En el gran salón, Rylan sabía que el mañana lo cambiaría todo, ganara o perdiera. Este era el momento que definiría su lugar en la galaxia y estaba listo. El hijo de Serit proyectó un resplandor dorado sobre los campos de entrenamiento reales. La arena era vasta, rodeada de altos muros de piedra tallados con símbolos antiguos. Filas de nobles y guerreros serianos llenaban las gradas, ansiosos por presenciar la primera prueba. Algunos estaban emocionados, otros divertidos. Muchos simplemente esperaban ver al humano fracasar. Rylan se encontraba en el centro de la arena, estirando los brazos y encogiendo los hombros. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la expresión tranquila. Ya se había enfrentado al peligro antes, pero nunca como este. Esto no era solo una pelea, era una prueba para demostrar que la humanidad era más de lo que los alienígenas creían. Frente a él se encontraba su oponente, un guerrero seriano llamado GVX. El alienígena era enorme, al menos 30 centímetros más alto que Rylan, con una gruesa piel acorazada y garras afiladas. Solo llevaba un arnés de batalla que revelaba los poderosos músculos debajo. Una profunda cicatriz recorría su mejilla izquierda. Una marca de la victoria pasada. El rey Ezor se levantó de su trono, sus ojos dorados escudriñando la arena, su voz resonó en el aire. La primera prueba es el duelo de fuerza. Rylan, debes derrotar a Korvac en combate. Sin armas, solo habilidad, resistencia y fuerza de voluntad. La multitud estalló en vítores mientras GVX apretaba los puños con una sonrisa. Esto terminará pronto. Humano, dijo. Rylan no respondió. Simplemente respiró hondo y se colocó en posición de combate. Había luchado contra enemigos más grandes antes. La fuerza no lo era todo, la estrategia también importaba. Un fuerte gong resonó por la arena, señalando el comienzo de la batalla. GVX cargó como una bestia. Sus pesados pasos hicieron temblar el suelo. Atacó con un puño enorme la cabeza de Rylan. Rylan se agachó. Justo a tiempo, sintiendo el viento del ataque pasar sobre él, dio un paso al costado y asestó una fuerte patada al costado de GV, pero fue como patear una pared de acero. GVX rió. Le hizo cosquillas antes de que Rylan pudiera moverse. Gvak giró y golpeó el pecho de Rylan con el codo. El impacto lo hizo volar hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. El dolor le atravesó las costillas, pero apretó los dientes y se obligó a levantarse. La multitud rugió de risa. El humano es débil. Alguien gritó, corrió. Se limpió el polvo de la cara. Su cuerpo estaba dolorido, pero había luchado contra cosas peores. Tenía que ser más inteligente. GVX cargó de nuevo, listo para aplastarlo. Esta vez, Rylan no corrió, esperó justo cuando Gvak blandió su enorme brazo. Rylan esquivó en el último segundo, aprovechando el impulso del guerrero en su contra. Agarró la muñeca de GVA y la giró, haciendo que el enorme guerrero se tambaleara hacia adelante. Korvax gruñó de frustración y se giró, pero Rylan fue más rápido. Asestó un fuerte puñetazo. La garganta del guerrero, un punto débil incluso para los cianos, Gorba jadeó momentáneamente aturdido. Rylan no perdió tiempo. Se movió rápidamente, asestando de nuevo fuertes puñetazos en las costillas y luego una patada en la rodilla. Gvak tambaleó su equilibrio, sacudiendo la risa de la multitud. Se desvaneció al observar desde el balcón real.
Se inclinó hacia adelante. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Está aprendiendo. GVX rugió y golpeó salvajemente, pero Rylan lo esquivó de nuevo, haciendo que el guerrero desperdiciara su energía. Los humanos no eran la especie más fuerte, pero eran rápidos, inteligentes y decididos. Rylan usó eso en su beneficio. Se agachó para esquivar otro golpe y luego saltó sobre la espalda de GV, cerrando su brazo alrededor del grueso cuello del guerrero. Gbak luchó por quitárselo de encima, pero la derecha lo sujetó con fuerza, apretando con todas sus fuerzas. El guerrero jadeó en busca de aire. Finalmente, con un último esfuerzo, Ryan cambió su peso y obligó a GVX a caer, sujetándolo al suelo. La multitud se quedó en silencio. El gong volvió a sonar. Los vientos humanos. El anunciador declaró una ola de la incredulidad y la conmoción se extendieron por la arena. Nadie esperaba este resultado. Gorks gimió, aún recuperando el aliento. Rylan se puso de pie, respirando con dificultad. El sudor le goteaba de la frente. Su cuerpo dolía, pero lo había hecho desde el trono real. El rey Salor entrecerró los ojos. Había esperado que el humano fracasara, pero ahora se veía obligado a reconsiderar. El corazón de Viria se llenó de orgullo. Había creído en Rylan y ahora había dado el primer paso para demostrar su valía a todo el reino. Mientras Rylan se alejaba de la arena, sabía una cosa: esto era solo el principio. La siguiente prueba sería aún más difícil. El aire en la arena de supervivencia Serian estaba cargado de tensión. La segunda prueba estaba a punto de comenzar y había mucho más en juego que la primera. Rylan podía sentir el peso de la misma presionándolo. Esta prueba era diferente a cualquier pelea que hubiera enfrentado. Pondría a prueba su mente y su espíritu, tanto como su cuerpo. La arena era enorme, extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Estaba rodeada de un terreno duro e implacable, colinas rocosas abrasadoras, desiertos y bosques traicioneros. Criaturas peligrosas vagaban en las sombras y el clima podía cambiar en un instante. Rylan no tenía armas ni armadura, solo sus instintos, su resistencia y su voluntad de sobrevivir. La voz del rey Sour resonando en la arena abierta. La segunda prueba es la prueba de voluntad. Rylan, debes sobrevivir en este entorno hostil durante 3 días. Te enfrentarás a los peligros de la tierra, a las criaturas que habitan aquí y a los elementos mismos. Si llegas al final, pasas. Rana sintió con la cabeza. Su rostro estaba determinado. Sabía que el desafío sería difícil, pero no era ajeno a las situaciones difíciles en su época como soldado. Se había enfrentado a misiones peligrosas, un clima brutal y situaciones que amenazaban la vida. Sobrevivir a esto demostraría que la fuerza de la humanidad no era solo física, sino la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. Comienza, dijo el rey. Raan se giró y comenzó su viaje hacia lo desconocido. El suelo rocoso crujió bajo sus botas mientras se adentraba en el desierto. El sol caía a plomo desde el cielo y el calor era insoportable. Podía sentir el sudor goteando por su espalda. Tenía la garganta seca. Sabía que si no encontraba refugio pronto, empezaría a deshidratarse mientras caminaba. El silencio de la tierra árida solo lo rompía el sonido de los llamados distantes de los animales. Rylan se detuvo, escuchando atentamente. Había algo en el aire, una extraña sensación de que no estaba solo. Escudriñó el horizonte, pero no había nada a la vista. Los cianos le habían dicho que las criaturas de esta tierra eran astutas y muchas habían aprendido a esconderse a plena vista. De repente, una sombra se precipitó por el suelo y Rylan giró. Sus instintos se activaron por el rabillo del ojo. Vio el destello de algo que se movía. Una criatura rápida, con escamas como obsidiana pulida, cargó hacia él. Sus garras eran largas y afiladas, sus ojos brillaban de hambre. Rylan no dudó. Sid dio un paso tímido, evitando el golpe de la criatura,
y corrió hacia una gran formación rocosa cercana. La criatura lo siguió más rápido de lo esperado. Su mandíbula. El corazón de Ryland se aceleró mientras escalaba las rocas, apenas manteniéndose por delante del depredador. Al llegar a la cima, se giró para encarar a la criatura que ahora caminaba de un lado a otro, gruñendo y esperando a que hiciera un movimiento. Ryland sabía que no podía quedarse allí para siempre. La criatura sería paciente, y si no hacía algo, eventualmente encontraría la manera de alcanzarlo. Respiró hondo y estudió el terreno. Las rocas eran irregulares e inestables, pero había una pequeña cornisa justo fuera del alcance de la criatura. Si lograba llegar, podría ser más astuto que ella. Corrió, esperó el momento adecuado cuando la criatura se abalanzó de nuevo. Saltó usando todas sus fuerzas para impulsarse hacia arriba. Apenas llegó a la cornisa, raspándose los brazos contra las rocas afiladas mientras se impulsaba. La criatura rugió de frustración. Caminando de un lado a otro, Ryland se tomó un momento para recuperar el aliento. Su corazón aún latía con fuerza en su pecho. Su cuerpo le dolía, pero había sobrevivido. Había sido más astuto que la criatura usando su rapidez mental y determinación para escapar. Ryland continuó su viaje, pero los desafíos no se detuvieron allí. Los 2 días siguientes estuvieron llenos de pruebas de Mor. Vientos fuertes, tormentas de arena repentinas y extrañas criaturas que parecían surgir de la nada. Ryland tuvo que confiar en todo lo que había aprendido a lo largo de los años, en sus habilidades de supervivencia, en su ingenio y en su inquebrantable voluntad de seguir adelante. Al tercer día, exhausto y al borde del colapso, Ryland se topó con un pequeño valle, un oasis inusual en medio de la tierra desolada. Allí, en el centro, había un pequeño charco de agua fresca. Sus ojos se abrieron de par en par con alivio. Lo había logrado, pero al arrodillarse para beber, escuchó algo detrás de él. Se giró justo a tiempo para ver una gran criatura, una bestia enorme con piel acorazada y dientes afilados que cargaba hacia él. Ryland no tenía la energía para correr. Su cuerpo estaba agotado y sabía que esta criatura era demasiado poderosa para luchar, pero justo cuando la criatura se abalanzó, recordó algo que los artianos le habían enseñado. La clave para sobrevivir no era solo luchar, era sobre saber cuándo luchar y cuándo retirarse con un último impulso de fuerza. Ryland se apartó del camino de la criatura y se zambulló en el agua. La bestia rugió frustrada, pero no la siguió. Era demasiado grande para entrar en la poza poco profunda. Ryland permaneció en el agua hasta que sintió que la bestia se marchaba. Luego, lentamente, salió. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Lo había logrado. Había sobrevivido a la prueba de voluntad. Mientras se tambaleaba hacia el borde del valle, vio a los observadores reales esperando. Ryland se quedó entre ellos, observando con una sonrisa orgullosa. Los ojos de Ryland se encontraron con los de ella, y por primera vez desde que entró en la arena, sintió una sensación de paz. Lo había logrado, había sobrevivido y estaba un paso más cerca de demostrar la fuerza de la humanidad. Ryland se quedó al borde de la arena. Su cuerpo estaba dolorido y magullado por las pruebas, pero su espíritu era más fuerte que nunca. La prueba de voluntad había sido agotadora, pero había sobrevivido, demostrando a todos, y sobre todo a sí mismo, que era capaz de más de lo que pensaban. La tercera prueba sería la definitiva. Prueba y no se trataría de fuerza, supervivencia o tácticas. Se trataría de algo mucho más personal. La princesa Villa le había contado poco sobre este desafío final, solo que sería el más difícil de todos. Mientras permanecía bajo el sol abrasador, esperando a que comenzara la prueba, sus pensamientos se dirigieron a ella. En el transcurso de estas pruebas, algo había cambiado. Su vínculo había crecido y cada vez que la veía, se sentía más conectado a ella, más motivado a triunfar por ella, por ellos. Ya no luchaba solo por demostrar su valía. Luchaba por ser digno de su confianza, su respeto y, finalmente, su corazón. La voz del rey irrumpió en sus pensamientos.
Sus palabras, cargadas de autoridad, Ryland King lo llamó Ezor. Su tono era severo y curioso. La tercera prueba pondrá a prueba tu corazón. Se llama la prueba de la lealtad. Se te pedirá que tomes una decisión. Una decisión que podría determinar tu destino y el de tu gente. ¿Elegirás tus propios deseos o el bien común? Ryland sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de decisión? Miró a Berea, que estaba junto a su padre. Expresión ilegible. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de incertidumbre. Ella sabía tan poco como él sobre lo que vendría después. El rey Salor dio un paso al frente. El juicio tendrá lugar en la arboleda sagrada, en lo profundo de los bosques de Serit. Entrarás solo. Una vez allí, te enfrentarás a una decisión imposible. La elección pondrá a prueba tu lealtad, tu coraje y tu humanidad. Sin decir una palabra más, el rey señaló un estrecho sendero que se adentraba en el denso bosque. La multitud que rodeaba la arena guardó silencio. La anticipación flotaba en el aire. El corazón de Ryland se aceleró, pero asintió con determinación. No iba a ceder, ya que había llegado demasiado lejos. Vía lo miró por última vez cuando se giró para irse. Su mirada se suavizó, pero no dijo nada. Él podía sentir su fe en él y eso le dio la fuerza para continuar. El bosque era denso. Sus imponentes árboles bloqueaban la mayor parte del sol. El aire era fresco y húmedo, lleno del aroma terroso del musgo y las hojas caídas. Ryland se movía con cautela entre los árboles. Sus pasos eran ligeros, mientras intentaba hacer el menor ruido posible. El camino serpenteaba y giraba, lo que lo llevaba a las profundidades del bosque. Después de lo que parecía ser nuestro, finalmente llegó a un claro. En el centro del claro se alzaba un gran altar de piedra tallado con símbolos antiguos. Al pie del altar había dos figuras, cada una atadas con cadenas. La primera era una niña de no más de 10 años con ojos oscuros llenos de miedo. El segundo era un hombre mayor, un soldado por su aspecto. Sus manos también los encadenaban. Levantó la vista cuando Ryland se acercó. «¿Quién eres tú?», susurró la chica. Temblando. «¿Qué nos vas a hacer?». El corazón de Ryland dio un vuelco al acercarse. Su mente corría. Sus ojos se movieron de la chica al hombre. Había algo familiar en el soldado, aunque Ryland no podía ubicarlo. Pudo hablar. Una voz profunda resonó por el claro. Era la voz de Rey Zor, aunque parecía venir de todas partes, llenando el espacio con poder. La voz de Ryland retumbó. «Tienes dos opciones. Puedes salvar una de estas dos vidas, pero no ambas. La chica no tiene conexión contigo, pero es inocente. El soldado, sin embargo, es un hombre de tu propia especie. Es un comandante del ejército humano que ha sido capturado. Podría ayudar a tu gente, pero perderá la vida si decides salvarlo». El pecho de Ryland se tensó. Su mente daba vueltas, dividida entre dos opciones imposibles. La chica era inocente y salvarla sería lo correcto, pero el soldado era de la tierra, un compañero humano, tenía familia, tenía un futuro y podía ayudar a la gente de Ryland. Pero salvarlo significaría abandonar a la chica cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El peso de la decisión lo oprimía. Miró a una figura y a la otra. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento. Esta era la prueba que lo definiría, que probaría lo que representaba. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué querría Vía que hiciera? ¿Qué querría la humanidad? ¿Podría realmente elegir entre dos vidas? Sabiendo que cualquier decisión que tomara, alguien sufriría después de un largo momento. Ryland finalmente abrió los ojos. Su voz era firme a pesar de la confusión en su interior. «Elijo a la chica». Las cadenas que rodeaban las muñecas de la chica cayeron y ella se desplomó en sus brazos. Llorando suavemente, Ryland la ayudó a ponerse de pie. Sus ojos seguían fijos en el soldado, cuyo rostro estaba lleno de conmoción e ira. «¿Por qué ella?». El soldado exigió. «¿Por qué no yo? Puedo ayudar a tu gente».
Valgo más. Rean negó con la cabeza. Ninguna vida es más importante que otra. Puedes pensar que vales más, pero no podía vivir conmigo mismo sabiendo que elegí salvar a una sobre la otra basándome en la idea de quién es más valioso. Un profundo silencio se apoderó del claro. La voz del rey resonó una vez más. Raylan, has superado la prueba de la lealtad. Tu elección demuestra la fuerza de tu corazón. Tu comprensión de lo que significa ser un verdadero líder. Has demostrado ser digno del mayor honor. Cuando liberaron a la chica y al soldado, Raylan sintió una sensación de paz. Había tomado la decisión con el corazón, no con la lógica, y había sido la correcta. La tercera prueba había terminado y Raylan se encontraba ante el rey Salor. Su pecho aún pesaba por la decisión que había tomado. La chica estaba a salvo. El soldado había sido liberado. Pero una parte del corazón de Raylan. La ira del soldado lo había marcado. Había elegido salvar a los inocentes, pero estaba claro que el soldado había creído que su vida era más valiosa. Raylan no podía evitar la sensación de que la elección había sido más complicada de lo que parecía. Villa se paró junto a su padre. Su mirada era suave y comprensiva. Había presenciado la prueba y no había duda en la mente de Raylan de que estaba orgullosa de él. Pero sus ojos también albergaban otra preocupación. La prueba había puesto a prueba su lealtad, pero ahora estaba poniendo a prueba su corazón. ¿Podría mantener intacta su humanidad mientras navegaba por las peligrosas aguas de este reino alienígena? La voz del rey Solork resonó en la sala del trono, irrumpiendo en los pensamientos de Raylan. Raylan, el rey, comenzó a hablar con un tono más mesurado que antes. Has pasado la prueba de la lealtad, pero hay una prueba final esperándote. No es una prueba de fuerza ni de corazón. Esta será la más difícil de todas. Raylan entrecerró los ojos. Había superado 3 pruebas, cada una más difícil que la anterior, pero las palabras del rey sugirieron algo mucho más complicado. Estás a punto de entrar en el corazón del reino de Serian. El rey continuó. En las profundidades de la ciudad real se encuentra el templo de la verdad. Es allí donde enfrentarás la prueba final. Raylan miró a Fia. Ella dio un paso adelante. Su expresión seria. El templo de la verdad es un lugar donde se revela la verdadera naturaleza de uno. Ella explicó que muestra no solo quién eres, sino también en qué eres capaz de convertirte. Muchos han entrado y nunca han regresado. Algunos han perdido la cabeza. Otros le dieron la espalda a su gente. Raylan respiró hondo. Había enfrentado pruebas en el pasado, había librado batallas, había sobrevivido a adversidades imposibles y había tomado decisiones difíciles, pero la idea de enfrentarse a su propia naturaleza, de ver los rincones más oscuros de sí mismo, era algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. El rey Saler asintió a Villa, quien retrocedió. Rin, el templo te espera. Puedes irte ahora. Pero estarás solo. No hay vuelta atrás una vez que entras. Raylan no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta y salió de la sala del trono. Con la mente pesada por el peso de lo que estaba por venir, los guardias serianos lo guiaron por las sinuosas calles de la ciudad real. Sus pasos resonaban en la noche silenciosa. La ciudad no se parecía a nada que hubiera visto antes. Enormes estructuras de piedra que parecían extenderse infinitamente hacia arriba. Torres de cristal y metal, y calles que serpenteaban como serpientes por la ciudad. Finalmente, llegaron al corazón de la ciudad, donde el aire se densificó con la historia. Frente a él se alzaba el templo de la verdad. Era una enorme estructura de piedra antigua que parecía brillar con un extraño brillo. Energía. Las puertas eran enormes, cubiertas de intrincados grabados que parecían latir con vida. El guardia se hizo a un lado, dejando a Raylan solo frente al templo. ¿Recuerdas?, dijo uno de ellos en voz baja. Si entras, puede que nunca vuelvas a ser el mismo. Raylan asintió. No había vuelta atrás. Con una última mirada a los guardias, abrió las puertas y entró al templo. El aire era fresco y silencioso,
y las paredes parecieron cerrarse. A su alrededor, el templo era vasto, lleno de imponentes columnas y extraños símbolos tallados en las paredes. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra, bañado por una luz inquietante. Ryland dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. En cuanto cruzó el umbral, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Las paredes se desdibujaron, el aire se densó con una extraña energía. Por un momento, no pudo distinguir qué era real y qué no. El templo pareció cobrar vida a su alrededor, girando y girando. Una voz resonó por el templo. No era ni hombre ni mujer, sino una extraña combinación de ambos. Raan, soldado humano, has venido al templo de la verdad. ¿Qué buscas? Aquí. Ryland tragó saliva con fuerza. Busco demostrar mi valía, dijo con voz firme a pesar de la creciente inquietud en su interior. Para demostrar que soy más de lo que otros creen que soy, que la humanidad es más de lo que parece. La voz respondió con una risa suave, casi burlona. ¿Es cierto? ¿Por qué estás aquí o hay algo más? ¿Buscas aprobación o estás huyendo de algo más profundo? Un miedo, una culpa, un arrepentimiento. Ryland sintió que su estómago se retorcía. Las palabras le impactaron demasiado. Había cosas que había hecho, cosas que había perdido, cosas por las que nunca se había perdonado. La guerra, las batallas, las personas a las que había fallado. ¿A eso quería el templo que se enfrentara? No puedes esconderte de ti mismo. La voz continuó. En este templo se revelará la verdad. De repente, imágenes destellaron ante sus ojos. Su pasado, sus fracasos, los rostros de las personas que había perdido. Se vio a sí mismo no como el soldado fuerte, sino como un hombre lleno de miedo, arrepentimiento e incertidumbre. Un hombre que había luchado por sobrevivir, pero no por las razones correctas. Ryland se tambaleó hacia atrás sintiendo como si el peso del universo entero lo presionara. Pero entonces algo cambió. Tomó una respiró hondo y se irguió. Había enfrentado cosas peores. Había enfrentado la muerte, el miedo y el dolor, y había sobrevivido. No soy perfecto, dijo Ryland con voz más fuerte ahora. He cometido errores y tengo mis arrepentimientos, pero lucharé por lo correcto. Lucharé por mi gente. Lucharé por Villa. Mientras pronunciaba esas palabras, la energía del templo cambió. Las imágenes se desvanecieron y el peso opresivo se disipó. La verdad, Ryland, se dio cuenta de que no era algo que temer, era algo que aceptar. La voz habló una vez más. Has enfrentado tu verdad, Ryland. Has superado la prueba. El templo comenzó a desvanecerse y el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. Ryland estaba de pie una vez más en el centro de la gran sala, sintiéndose más ligero, más claro. Había enfrentado sus miedos y los había superado. Las puertas del templo se cerraron tras Ryland con un golpe sordo. El mundo exterior estaba en calma como si nada hubiera cambiado, pero todo se sentía diferente. Su corazón estaba más ligero, su mente más clara y, sin embargo, un profundo e inquebrantable sentimiento persistía en su interior. La verdad había sido revelada, pero el peso de esa verdad lo había dejado con más preguntas que respuestas. Salió de el templo de la verdad, la brillante luz del sol casi cegaba tras la tenue luz. En el interior, los guardias se habían ido, dejándolo solo en el vasto patio. La ciudad estaba en silencio, el aire se llenó del aroma de flores de jardines lejanos, pero nada de eso parecía importar. La mente de Ryland estaba enfocada únicamente en una cosa. El futuro, las pruebas habían terminado. Pero su viaje estaba lejos de terminar, el camino que tenía ante él aún era incierto. Y no podía evitar la sensación de que otra prueba lo esperaba, una que lo cambiaría todo mientras caminaba por la ciudad, mantenía la vista fija en el terreno perdido y luchado. No estaba seguro de lo que buscaba, pero sabía que necesitaba ver su presencia. Su calma y fuerza eran lo único que podía anclarlo en este mar de confusión. Ryland llegó a los terrenos del palacio.
Los familiares muros de piedra ya no ofrecían consuelo. El patio real estaba vacío, salvo por unos pocos sirvientes que trabajaban. Se abrió paso por el jardín hasta el gran salón. Sus pasos rápidos y decididos al entrar en el salón encontraron a Barea de pie en el balcón. Su mirada fija en el horizonte. Se giró al oír sus pasos. Una suave sonrisa tiró de sus labios. «Has regresado», dijo. Su voz se llenó de calidez. Rana sintió, pero su expresión era seria. «He pasado la prueba final, pero no estoy seguro de qué viene después». Se acercó más. La preocupación en sus ojos. Las pruebas estaban destinadas a demostrar tu valía, pero tu corazón. Tu verdadera fuerza reside en la decisión que tomas. Ahora, Rylan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El reino está al borde de la guerra. Vía explicó. Mi padre ha reunido un ejército y es hora de actuar. Próximamente. Pero hay una pregunta que solo tú puedes responder. Rylan. La decisión pesaba en el corazón de Rylan mientras se encontraba en el balcón del Palacio Real. El aire nocturno era fresco contra su piel. Y las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. Sin embargo, a pesar de la belleza del mundo que lo rodeaba, se sentía atrapado. Dentro de sus pensamientos, la pregunta que Vía le había hecho aún resonaba en su mente. ¿Qué elegirás? Miró la ciudad de Serit. Las brillantes luces del palacio y los sonidos distantes de las calles de la ciudad. Era un mundo tan diferente de la tierra. Un mundo que se había convertido en parte de él durante los últimos meses. Había aprendido a respetar a los cianos, sus costumbres, su fuerza y su coraje. Había enfrentado desafíos aquí que lo habían convertido en alguien más fuerte, alguien que podía ver más allá de la superficie. Pero no importaba cuánto hubiera cambiado, una cosa permanecía constante: su amor por la tierra. Rylan pensó en su familia, sus amigos y la gente que había luchado por proteger. Se enfrentaban a un mundo al borde de la destrucción. La tierra lo necesitaba igual de Sert lo hizo. Estaba dividido entre dos mundos, dos destinos y dos hogares. El sonido de pasos tras él interrumpió sus pensamientos. Se giró y encontró a Vía allí de pie. Su presencia, tranquila y firme como siempre, caminó hacia él. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos, una silenciosa comprensión. Sabía lo difícil que era su decisión. Siempre lo había sabido. Has estado aquí de pie durante horas. Dijo en voz baja. Su voz era amable. ¿En qué estás pensando? Rylan suspiró, pasándose una mano por el pelo. Estoy pensando en todo sobre la tierra, sobre Sid, sobre mi futuro. La miró. Sus ojos, llenos de incertidumbre. Nunca pensé que estaría en esta posición. Nunca pensé que tendría que elegir entre dos mundos. Vía se acercó. Sus ojos se clavaron en los de él. Esta no es una decisión que debas tomar solo, sino que debes decidir esta guerra. El destino de ambos mundos dependerá de ello. Cuanto más esperes, más difícil se vuelve la elección. Asintió. El peso de sus palabras se asentó en su pecho. Siempre había sido un soldado, siempre entrenado para luchar por una causa. Pero esto era diferente, no se trataba de honor, no de batalla, se trataba de amor, sacrificio y lo que significaba proteger algo o a alguien. Ya has demostrado tu lealtad, tu coraje y tu fuerza. Vía continuó con voz firme, pero ahora es el momento de demostrar algo más profundo. ¿Lucharás por nosotros? ¿Apoyarás a los Cians como parte del futuro de este reino? ¿O regresarás a la tierra para luchar por tu gente y protegerla, incluso si eso significa dejar este lugar atrás? Rylan cerró los ojos. El peso de la pregunta resonaba en lo profundo de su corazón. Siempre supo que este día llegaría, pero no imaginó que sería tan difícil. Pensó en los soldados con los que había luchado, en las batallas que había enfrentado y en las personas que dependían de él. Pero también pensó en los Cians, en los lazos que había formado aquí, en cómo lo habían aceptado como uno de los suyos y sobre todo, pensó en Villa.
Se había convertido en mucho más para él que una simple princesa. Era su fuerza, su razón para luchar y la persona que le había mostrado un mundo más allá de la supervivencia. No podía ignorar el amor que sentía para ella, pero él tampoco podía ignorar su deber con la tierra. Vera, dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. No sé qué hacer si me quedo aquí, abandonaré la tierra, mi gente. Si regreso, los dejaré a ustedes y a todo lo que he construido aquí. No sé si puedo tomar esa decisión. Vía extendió la mano y la colocó suavemente sobre su brazo. Raan, no tienes que elegir un mundo sobre el otro. La elección no se trata de dejar uno atrás, sino de encontrar la manera de unirlos. Tienes el poder de cerrar la brecha entre nuestros mundos, unirlos, no a través de la guerra, sino a través del entendimiento. Puedes ser quien traiga la paz, para mostrar a ambos lados que no somos tan diferentes. Rilan la miró. Palabras que agitaban algo profundo en su interior. ¿Podría él realmente hacer eso? ¿Podría ser él quien uniera dos mundos al borde de la guerra? No sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió. Su voz apenas era un susurro. Tú eres, dijo ella. Su voz estaba llena de certeza. Ya has demostrado tu fuerza, Rilan, y ahora debes creer en ti mismo, así como yo creo en ti. El silencio entre ellos se prolongó, pero era un silencio lleno de comprensión. Rilan sabía lo que tenía que hacer. No podía elegir un mundo sobre el otro. No podía abandonar la tierra ni podía darles la espalda a los cianos. Tenía que luchar por ambos. Tenía que unirlos, reunirlos y mostrarles que la paz era posible. Lucharé por ambos, dijo con voz firme. Con una determinación recién descubierta, haré todo lo que esté en mi poder para proteger ambos mundos. La tierra y Serit no estarán separados, permanecerán unidos. Villa sonrió. Sus ojos brillaban de orgullo. Entonces, has tomado la decisión correcta, Rilan. ¿Estás listo? Rilan sintió una sensación de paz. El camino por delante no sería fácil. Habría muchos obstáculos que superar, pero por primera vez en mucho tiempo, confiaba en tener un propósito, un verdadero propósito. No solo luchaba por sobrevivir, luchaba por la unidad, por el futuro de dos mundos y por la mujer que amaba. Mientras la luna se elevaba en el cielo, Rilan sabía que esto era solo el comienzo. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un plan, tenía una razón para luchar y no se detendría hasta que la tierra y Sert se unieran. El amanecer amaneció lentamente sobre Serit, proyectando una suave luz dorada sobre la ciudad. Rilan se encontraba en el balcón del Palacio Real. El peso del mundo sobre sus hombros era hoy el día en que cumpliría su promesa, el día en que lucharía no solo por la tierra, ni solo por Sert, sino por un futuro donde ambos mundos pudieran coexistir. Los últimos días habían estado llenos de preparativos. Había hablado con el rey Sor y Ubeia. Reunió aliados tanto de Serit como de las colonias humanas que se habían establecido en planetas distantes. El ejército seriano se había preparado para ello. Una gran batalla, pero Rilan sabía que esta guerra no podía librarse solo con armas. Se necesitaría más que solo fuerza, se necesitaría comprensión. Villa se unió a él en el balcón. Su presencia, siempre una influencia tranquilizadora, estaba de pie a su lado. Sus ojos reflejaban la luz temprana de la mañana. Juntos habían tomado esta decisión. Juntos la superarían. Los han reunido a todos. Vera dijo en voz baja. Su voz se llenó de tranquila determinación. Ahora es el momento de mostrarles a ambos mundos que no tienen que luchar. Rilan asintió. Sé lo que dijo. Su voz firme. Pero lo más difícil está por venir. Convencer a ambos lados de que confíen. El uno en el otro lo daremos todo. Creo en ti, Rilan. Dijo. Su mano tocó suavemente su brazo. Ellos también creen en ti. Rilan se giró hacia ella. Su corazón, henchido de gratitud, el peso de la tarea que tenía por delante no se sentía tan pesado cuando estaba con ella. Ella siempre había sido su fuerza, su guía,
y ahora estaba a su lado, lista para enfrentar el desafío. Juntos, juntos. No sé qué haría sin ti, dijo en voz baja. ¿Qué pregunta? Vía hizo una pausa. Sus ojos escrutando su mirada. ¿Qué elegirás? ¿Estar con nosotros, los artianos, o regresar con tu gente en la tierra? La decisión que tomes sacudirá no solo tu futuro, sino también el futuro de ambos mundos. El corazón de Rylan dio un vuelco. El peso de sus palabras lo golpeó más fuerte que cualquier prueba que hubiera enfrentado. La elección ya no se trataba de sobrevivir, de demostrar su fuerza o lealtad, se trataba de algo mucho más profundo. Su lugar en el universo, el destino de dos mundos y la mujer que estaba frente a él. Había luchado por sobrevivir, por proteger, pero ahora tenía que elegir entre dos hogares, dos futuros y dos vidas. La voz de Viria irrumpió en sus pensamientos. Sé que esta no es una decisión fácil. Sé que tienes un vínculo con la tierra, con tu gente, pero esta es una decisión que debes tomar por ti mismo. ¿Lucharás por nosotros? Serás parte del futuro de este reino. Rylan permaneció en silencio, con la mente acelerada. Pensó en la tierra, el mundo que había dejado atrás, la gente por la que había luchado, la familia que extrañaba, pero también pensó en Serit, en las pruebas del vínculo que había formado con la gente de aquí y confía ella. Había estado a su lado durante todo y la conexión que compartían era innegable. Nunca quise quedar atrapado. Entre dos mundos, dijo Rylan en voz baja. Su voz estaba cargada de emoción, pero ya no podía ignorar la verdad. Mi corazón está dividido entre los dos. Sé que tengo un deber con ambos, pero también sé que mi elección afectará todo. Vía se acercó un paso más. Su mirada era suave pero llena de fuerza. Rylan, no importa lo que elijas, nunca estarás solo. Eres parte de ambos mundos ahora. Tus decisiones nos moldearán, pero debes confiar en ti mismo. Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Siempre había sido un soldado, un protector, pero esto era diferente. La decisión que tenía ante sí no era sobre la batalla, la estrategia o la supervivencia, era sobre su futuro, su vida y el futuro de aquellos que le importaban. He visto de lo que es capaz Sarit, dijo mirándola a los ojos. He visto la fuerza en tu gente, el corazón en este reino, pero también sé que la tierra me necesita. No puedo ignorar lo que está pasando en casa. No puedo abandonar a mi gente. La expresión de Viria se suavizó y, por un momento, Rylan vio un destello de comprensión en sus ojos. Ella conocía el peso de sus palabras. Siempre supo que esta decisión llegaría y nunca intentó obligarlo a elegir un camino sobre el otro. Entiendo, dijo en voz baja, pero también sé que elijas lo que elijas es porque estás luchando por lo correcto. Rylan asintió, sintiendo el peso de la decisión asentarse en su pecho. Sabía que su elección no sería fácil y que habría consecuencias de cualquier manera, pero era una elección que tenía que tomar, una que moldearía su futuro y el futuro de ambos mundos. Necesito tiempo, dijo Rylan, su voz apenas un susurro. Necesito pensarlo bien. Dio un paso atrás, dándole espacio. Necesitaba tomarme todo el tiempo que necesitas. Rylan, ya lo has hecho. Nos has mostrado tu fuerza, ahora es el momento de mostrarnos tu corazón. Rylan se alejó de ella. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Necesitaba tiempo para pensar, procesar todo, pero sin importar qué, sabía una cosa con certeza. Este era el momento que lo definiría, el momento en que se decidiría su verdadero destino. No tienes que hacerlo, respondió con una sonrisa cálida y llena de afecto. Estamos juntos en esto. Con una última mirada a la ciudad, Rylan se giró y se dirigió al salón de reuniones donde se reunían los líderes de la Tierra y Serit. La sala estaba llena de tensión. Cada representante de las colonias de la Tierra y los líderes militares de Sari, separados, sus miradas recelosas.
La guerra había durado demasiado y las viejas heridas eran profundas. La desconfianza era palpable, pero Rylan no temía. Había enfrentado mayores dificultades antes y sabía que la fuerza de sus palabras y acciones podía superar cualquier cosa. Caminó hacia el centro de la sala donde Villa se unió a él. Ella estaba con él. Su presencia era tan poderosa como la suya. El murmullo se calmó. Los líderes tomaron asiento. Rylan podía sentir el peso de sus miradas sobre él, esperando que hablara. «Basta de lucha», dijo. Su voz resonó por toda la sala. «Basta de derramamiento de sangre. Todos hemos perdido demasiado. He visto la destrucción, el dolor en ambos bandos, pero también he visto algo más. He visto lo que sucede cuando nos unimos, cuando dejamos de luchar y empezamos a escuchar». Hubo un largo silencio. La tensión en la sala aumentó, pero Rylan no se echó atrás. Miró a cada persona a los ojos. Su mirada firme. Esta guerra, este ciclo interminable de odio y desconfianza, no es para lo que estamos destinados. Somos más que soldados, somos más que enemigos. Todos somos seres vivos y todos queremos lo mismo. Paz, un futuro donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo. Un futuro donde no tengamos que luchar por la supervivencia. Un futuro donde estemos juntos, no separados. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Podía ver la duda en sus ojos, pero también podía ver un destello de esperanza. Sé que esto no será fácil. Habrá desafíos por delante, pero no puedo seguir por este camino. No pido una confianza ciega. Pido una oportunidad para construir algo mejor. Las palabras de Rylan fueron recibidas con silencio, y por un momento, temió que no hubieran sido suficientes, pero entonces, uno a uno, los líderes comenzaron a hablar. Primero, un general seriano dio un paso al frente. Su rostro era severo pero pensativo. Nunca pensé que vería el día en que un humano dijera esas palabras. El general dijo con voz áspera, «Pero he visto tus acciones, Rylan. He visto cómo luchaste por nosotros, cómo nos apoyaste cuando más lo necesitábamos. Quizás sea hora de intentar algo diferente». Rana sintió, con el corazón en alto. Pudo ver cómo el cambio comenzaba a arraigarse. Uno a uno, los representantes de ambos bandos se pusieron de pie y expresaron su apoyo. Hablaron de su gente, de sus familias y del mundo que querían crear. No era una solución perfecta, pero era un comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Finalmente, Vara dio un paso al frente. Su voz era tranquila pero fuerte. «Este es nuestro futuro, el futuro de Sert y la Tierra. Nos mantenemos unidos. Ahora, no como enemigos, sino como aliados. Demos este paso hacia el futuro. Demostremos a nuestra gente que podemos vivir en paz». La sala estalló en aplausos. No era el fin de la guerra, todavía no, pero era un comienzo. Un comienzo que parecía imposible. Hace solo unos días, Rylan miró a Vera. Su corazón se llenó de orgullo. Ella había estado bien. Juntos, habían hecho posible lo imposible. Más tarde esa noche, mientras Rylan y Vera permanecían uno al lado del otro observando las estrellas, él sabía que el camino por delante sería largo. Habría desafíos, habría luchas, pero las enfrentarían. Juntos, la guerra no había terminado, pero el amanecer de una nueva era había comenzado y Rylan sabía que había tomado la decisión correcta. No solo luchaba por la Tierra ni por Serit. Luchaba por el futuro de ambos mundos, un futuro donde la paz no reinaría la guerra y con Villa a su lado. Rylan sabía que todo era posible.